Saludos y bienvenidos a la lectura agnóstica del Nuevo Testamento. Continuamos con la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 7, la tradición de los ancianos. Se juntaron en derredor suyo los fariseos y algunos de los escribas llegados de Jerusalén. Pues si tenemos que seguir la lógica del texto, todavía nos encontramos en tierras de Genesaret. Así que según la literalidad de Marcos, los fariseos y los escribas han llegado hasta aquí. Y viendo que algunos de sus discípulos comían los panes con manos sucias, es decir, no lavadas, estos fariseos y escribas, agentes del templo, comprueban con sus propios ojos que la ley de Yahvé se incumple. Porque los fariseos y todos los judíos, cumpliendo la tradición de los ancianos, no comen a menos que se laven las manos a fuerza de puños. Y de nuevo, según la interpretación literal de lo que nos dice Marcos, asegura que todos los judíos cumplen la tradición de los ancianos en este aspecto, algo que parece que no está haciendo ni Jesús ni los que le siguen. Y al regresar del mercado no comen a menos que se rocíen, y hay muchas otras cosas que han recibido para observarlas, abluciones de copas, de jarros y de utensilios de bronce. Parece que esto no es lo único que incumplen los seguidores de Jesús, sino que según el testimonio de estos fariseos y escribas, se observa que también utilizan abluciones en copas, jarros y otros utensilios al parecer prohibidos por la ley. Le preguntaban los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Estos, antes de actuar, parece que intentan de algún modo responsabilizar al líder de esta tropa. ¿Por qué estos que te siguen no cumplen la ley? ¿Cómo puedes permitirlo? Entonces él les dijo: bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Por mi parte, encuentro más que probable que esta hipocresía que le señalan los fariseos sea así. Por otra, el incumplimiento de unos hacia la ley de Dios no sienta ningún tipo de precedente en la obligación de cumplirla. Jesús y sobre todo sus discípulos, como hombres que son, están obligados a hacer caso a los mandamientos de Yahvé. Y en vano me honran enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Jesús, en un gesto nada divino, decide jugar al y tú más. Haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Esto lo está diciendo aquel que está siendo señalado por incumplir precisamente el mandamiento de Dios. Les decía también: ¿qué bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición? Jesús, prácticamente acusado de herejía, señala también la herejía de estos otros. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o madre ciertamente muera. Jesús, para demostrar que estos tampoco practican lo que predican, se acoge a un dicho de Moisés: pero vosotros decís: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa con que pudieras beneficiarte de mi parte es corbán, es decir, una ofrenda. Esta práctica debe ser algo habitual entre los fariseos y la gente de ese momento, porque ya nos la escribió tal cual Mateo en su Evangelio. Claro está que Marcos puede perfectamente conocer el libro de su predecesor. Lo que esto significa, tal y como dijimos en su momento, es que parece que estos fariseos se acogen a la ley de las ofrendas para evitar regalar o dar aquellos objetos que sus padres pueden llegar a necesitar y pedirles. Ya no le dejáis hacer nada por el padre o por la madre. Aunque la ley indique que es obligatorio honrar al padre y a la madre, estos se acogen a la ley de las ofrendas para así negarles la ayuda a sus progenitores, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitís, y hacéis muchas cosas semejantes a estas. Al fin y al cabo, vosotros hipócritas, que venís a recriminarme a mí. Lo que contamina al hombre. Y llamando otra vez a la multitud les decía: oídme todos y entended. No sabemos si Jesús se ha podido liberar con estos críticos, los fariseos y los escribas, pero aquí está de nuevo llamando a las masas. Nada hay fuera del hombre que entre en él y lo pueda contaminar, sino las cosas que salen del hombre son las que contaminan al hombre. Esto también lo leímos tal cual en el Evangelio de Mateo, que lo que nos contamina es aquello que excretamos, no lo que ingerimos. La contaminación va siempre de dentro a fuera, no al revés.
Comprobamos aquí que también en el Evangelio de Marcos se encuentran versículos desaparecidos, como es el caso de este 16 del capítulo 7. Todo un misterio. Y cuando entró en casa, apartándose de la multitud, sus discípulos le preguntaban acerca de la parábola. Desconocemos si esto que le ha dicho a la multitud sobre la contaminación del hombre y lo que haya podido desaparecer en el versículo 16 es lo único que Jesús ha pronunciado ante las masas. Pero sea lo que sea que haya dicho en todo su discurso, lo que sí queda claro literalmente según Marcos, igual que aprendimos según Mateo, es que sus discípulos no han entendido absolutamente nada. A solas, cuando entra en casa, no sabemos qué casa, ni si tiene casa en Genesaret, ni siquiera si está ahí donde parece que el texto nos indique. Ya en la intimidad, sus discípulos le piden que se lo explique. Y les dice: así que también vosotros estáis sin entendimiento. ¿No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo? Jesús, ante los favoritos que él mismo, el Hijo de Dios, eligió de entre toda la humanidad, les dice: así que vosotros tampoco habéis entendido nada. ¿Qué es eso tan complicado de estas palabras cuando digo que de fuera nada puede contaminar lo que tenemos dentro? Pues no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía declarando puros todos los alimentos. Todo lo que ingerimos no nos puede contaminar porque no va al corazón sino al estómago, y el estómago separa lo bueno de lo malo y lo malo lo expulsa. No nos confundamos con lo que dice el paréntesis sobre los alimentos puros. No son todos, sino todos los que les está permitido ingerir según la ley. No pueden comer nada impuro. Por lo tanto, nada de lo que coman les contaminará. Y decía: lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Evidentemente, si nos centramos en el ciclo gástrico, lo que sale es verdaderamente impuro. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, homicidios. Ahora amplía el espectro de su parábola y vamos hacia más allá de los intestinos, al corazón, al sentimiento. Es en nuestro interior donde se generan los malos pensamientos. Adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todo esto es impuro, todo esto nos contamina y nada viene de fuera. Todas estas maldades salen de adentro y contaminan al hombre. Esto solo puede venirnos a demostrar que su máxima creación, aquello que él hizo a su imagen y semejanza, es en esencia el germen de todos los males. La fe de la extranjera. Y levantándose de allí fue a la región de Tiro y entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Pues según este versículo me resulta difícil imaginar que todo lo anterior ocurrió en Genesaret, porque la región de Tiro quedaría bastante alejada y al otro lado del Jordán. Así que sin saber cuándo decidió irse, ni desde dónde, ni cuánto tardó, Jesús se desplaza como por arte de magia de un lugar a otro, y allá donde va siempre tiene una casa donde acogerse. En este caso, pero no puede pasar inadvertido. Al momento, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, luego que oyó acerca de él, fue y se postró a sus pies. En el versículo anterior nos ha dicho que llegó a entrar en una casa, aunque no pasó inadvertido, por lo tanto Jesús debería estar dentro de ella. Aún así, da lo mismo, una mujer que ha oído hablar de él se acerca y se postra a sus pies. No sabemos si en la calle o si en esta casa. Y la mujer era griega, de nacionalidad sirofenicia, y le rogaba que echara fuera al demonio de su hijita. Bueno, pues si comparamos la nacionalidad de esta mujer con lo que nos había dicho Mateo, para uno es cananea y para este es sirofenicia. ¿Qué más da? Los dos han considerado que la nacionalidad es un dato importante para dejarla aquí por escrito, pero aunque se contradigan, nada invalida lo importante de este texto, que es demostrar que Jesús es Dios. ¿Cómo lo demostramos? Creyendo a fe ciega que lo que aquí está escrito es cierto. Las incongruencias parece que las desechamos. Lo importante es que ésta, sea quien sea, venga de donde venga, le pide a este
el Todopoderoso que eche fuera el demonio de su hijita. Pero le decía, deja que primero se sacien los hijos porque no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Esta respuesta es exacta con la que nos dijo Mateo. Es curioso que él considere igual de perro a un cananeo que a una mujer sirofenicia, aunque esto en realidad sea lo que la ley acuerda. Este Dios solo protege a una estirpe, la estirpe de Israel. Todo lo demás es despreciable. Pero ella respondió diciendo, Señor, también los perros debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella acepta esta condición de perro, de ser inferior. Incluso a estos no se les niega lo que al suelo cae. Siguen siendo fieles a sus amos. Y le dijo, por esta respuesta, anda, el demonio ha salido de tu hija. Jesús, que con Mateo lo hizo a una cananea y aquí a una sirofenicia, da lo mismo, hace chiquichá, curado. Esto es lo único que importa, esto es lo único que debemos grabar en nuestra mente, no cuestionarnos nada más. La duda sale de dentro y contamina a lo de fuera. No pensemos, obedezcamos, seamos fieles, seamos perros. Y al llegar a su casa halló a la niña acostada en la cama y salido ya el demonio. Pues esto es lo que nos asegura Marcos, igual que nos lo hizo Mateo. Ha funcionado, se ha curado. Nadie ha ido a acompañar a esta mujer para comprobar que esto fuera así, pero da lo mismo. El texto lo dice, es cierto, no se puede discutir. Discutirlo es herejía. Sanidad de un sordomudo. Volviendo a salir de la región de Tiro, fue por Sidón hacia el mar de Galilea a través de las regiones de Decápolis. Aquí por lo menos sí que nos señala una ruta, es de agradecer. Y le traen uno sordo y tartamudo y le ruegan que le imponga la mano. Que digo yo que para ser divino no cuesta tanto diferenciar a un tartamudo de un mudo. No es lo mismo. ¿Qué tenemos que creer entonces? ¿Es sordomudo? ¿Es sordo y tartamudo? ¿Qué más da? ¿Qué más nos da que la mujer sea cananea o sirofenicia si lo que nos importa es lo que seguidamente va a venir? Tomándolo a solas, aparte de la gente, le metió los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Literalmente lo hace a solas, aparte de la gente, pero es curioso que siempre hay alguien que puede dar testimonio para que venga otro y lo escriba para toda la eternidad. Bien, lo que sucedió es esto. Para mí un poco desagradable de imaginar este método de curación de Jesús. No por los dedos en las orejas, eso más o menos lo podría llegar a soportar. El cómo tocó con su saliva la lengua del otro ya lo dejo a la imaginación de cada uno de los que siguen estos vídeos. Y mirando al cielo suspiró y le dice Efata, es decir, ábrete. Como podemos comprobar en varias de las curaciones y milagros que Jesús llega a hacer, lo hace mediante la pronunciación de algún tipo de hechizo. Esto suma espectacularidad a la acción. Y se le abrieron los oídos y se soltó la atadura de su lengua y hablaba normalmente. Otro que se ha curado automáticamente. Y les ordenó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más les ordenaba, ellos mucho más lo proclamaban. Y digo yo, si ordenó que no se lo dijeran a nadie, ¿qué haces tú, Marcos y Mateo, escribiendo aquello que se os ha dicho que no hagáis? Y se maravillaban en gran manera diciendo, todo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos, tartamudos o mudos, ya no se sabe. ¿Qué es lo mismo? Bueno, pues será lo mismo. No discutiremos esto porque sería discutir la veracidad de la existencia de Dios, cuya única prueba está aquí. Nosotros, al menos yo, todavía no la hemos encontrado. Esperemos que sea pronto, tal vez en el siguiente capítulo. Un saludo.